Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Vamos a iniciar la sexta jornada de formación del programa de voluntariado Rivera Voluntaris 2021 y hoy contamos con Carmen Ugarte, que es experta en patrimonio cultural inmaterial de la Ribera. Muchas gracias a todos por asistir. Vamos a hacer una presentación muy rápida de nuestra ponente y le dejamos la palabra a ella. Eh, bueno, Carmen es de Gumiel de Izán y es economista y filóloga. Ha trabajado en el mundo de la tecnología e información durante la mayor parte de su vida profesional y ahora se dedica, entre otras muchas cosas, ¿verdad?, a estudiar la paremiología y la tradición, el folclore de la Ribera del Duero. Y bueno, nosotros la conocemos, vosotros la conocéis, porque no solo porque ha visitado muchos de los pueblos que participáis en el proyecto Te enseño mi pueblo, sino también pues porque es una gran conocedora e investigadora de tradiciones locales como las marzas, por ejemplo, o los refranes, ¿vale?, que publica en el blog que todos conocemos, ¿vale?, en su blog Lunes Galvana. Y bien, bueno, ella es doctora en literatura por la Complutense. Entonces, su tesis, para que os hagáis una idea del nivel de nuestra ponente de hoy, se tituló Paremias y otras materiales de tradición oral en la Ribera del Duero, un estudio etnolingüístico. Así que, Carmen, que además es muy amiga de sus amigos, como estás en casa, pues siéntete cómoda y muchas gracias por estar con nosotros. Te doy la palabra y puedes compartir la pantalla y empezar la presentación. Gracias. A ver, Carmen. No, Sí, tienes que autorizar. Me sale el mensajito de que no me dejas. adelante, adelante. Ahora. Bueno, pues buenos días a todos otra vez. Me encanta veros, saludaros. Empiezo a daros las gracias, dándoos las gracias a los que ya me habéis enseñado vuestros pueblos de esa forma tan personal y a los que me los enseñaréis, pues para cuando voy a veros. He prometido que voy a veros, espero que a todos, pero si no a todos, pues a casi todos. Yo me han encargado aquí que después de mucho pensar a ver qué os podía contar, porque yo me siento un poco cuando doy estas charlas en la Ribera, como que creo que es la tercera que doy, como aquel que llevó a uvas a vendimiar, porque yo normalmente a los pueblos pues voy a que me contéis cosas, no a contar yo cosas. Entonces, cuando me encargan que cuente algo, lógicamente me tengo que meter en unos terrenos pues muy teóricos, porque bueno, pues para eso estamos los que hemos hecho tesis y estas cosas, ¿no? Para tratar de enmarcar lo práctico un poco en un marco más amplio, más teórico, como es el caso. Entonces vamos a empezar ya y vamos a empezar con la presentación. Sé que en este caso Isidro os tiene a todos silenciados, entonces no vais a poder interrumpirme, pero a mí me gusta que me interrumpan, entonces bueno, por esta ocasión lo dejamos todo para el final, ¿vale? Bueno, yo he titulado esto Refranero geográfico de la Ribera del Duero, nuestro pueblo según los otros. Quizás lo más importante sea la segunda parte, ¿no? Nuestro pueblo según los otros. Y lo de refranero geográfico, pues a medida que vayamos pasando la presentación, que vamos avanzando en la presentación, le pondremos otro nombre, pero en principio no asustar. Y luego al final, a ver si entre todos ponemos un nombre que nos guste, ¿no? Sobre un proyecto que puede ser común o no. Si os gusta, pues bien, y si no, pues no pasa nada. Bien, ¿por qué nos interesamos por estas cosas? Bueno, pues estos son obviedades, ¿no? Pero empezaré diciendo que nuestro pueblo según los otros es porque tradicionalmente de lo que vamos a hablar lo inventan los pueblos vecinos, se dice, o la gente ambulante, son los que propagan este tipo de dichos y este tipo de denominaciones. Aparte de eso, forman parte de nuestro patrimonio cultural, esto es obvio, o sea, nos guste o no, sean tontadas o
las simplezas nos gustan, porque se terminan deslizando en nuestras conversaciones y su significado no siempre es evidente. O sea, ¿quién no ha oído en la Ribera Arandino, borracho fino, anda, de Aranda, hijo de un demonio? Y pues esto, o sea, es que son cosas que se deslizan en nuestras conversaciones, siguen saliendo en nuestras conversaciones, porque ayudan a conocer la geografía, esto es más discutible hoy en día, y lo que a nosotros nos interesa como proyecto es que estas cosas, aunque parezca que no, interesan a la gente. ¿Y por qué digo yo que interesan a la gente? Bueno, pues todo esto empezó hace unas semanas y fue lo que me impulsó a centrarme esta vez en contaros estas cosas. Hace unas semanas que yo me encontré con un libro, haciendo una búsqueda pues bastante aleatoria en Google, me encontré con un libro escrito en francés que se titulaba De Madrid al cielo, Dictionnaire d'expression espagnole avec toponyme et leur équivalent en français. Bueno, esto, como creo que se entiende, dice Diccionario de expresiones españolas, topónimo y su equivalente en francés. Lo había escrito un señor, se llamaba Vincent Garmendia, en el 2016. El libro en cuestión tiene 604 páginas y cuesta 56 euros de Avellón, lo cual a mí me sorprendió bastante, porque dije, jolín, un libro que interesa a los franceses, que cuesta 56 euros, que no es moco de pavo, y ¿qué tiene este libro, no? Entonces este libro tiene un prólogo bastante amplio, donde el señor explica por qué lo ha hecho, explica en francés, yo lo he traducido aquí para que veáis un poco. Entonces, entre otras cosas, empieza diciendo, bueno, que cuáles son en español las 1001 maneras de decir París, es decir, en principio él trata de hacer una comparación con expresiones que son muy corrientes, tanto en francés como en el español, y encontrar su equivalencia, ¿no? Pero luego va un poco más allá y bueno, o sea, él empieza explicando qué es lo que hace. Ha reunido 5.000 expresiones, que él dice que va desde la Edad Media hasta nuestros días. Incluye traducciones, en algunos casos literales y en otros casos equivalentes, y mete algunos comentarios en ellas en francés. Él dice que la importancia de los topónimos siempre han sido muy relevantes en la lengua hablada, tanto en tanto en español como en francés, tanto en España como esto. Cree que su diccionario va a ser útil para el traductor. Yo esto lo pongo un poco en cuestión porque luego veremos algunos ejemplos. No sé en qué libro o en qué documento puede salir alguna de estas expresiones que el señor ha tratado de traducir, ¿no? Pero a mí me pareció mucho más interesante lo que dice de que al público nos gusta jugar con la lengua. O sea, el lenguaje tiene un elemento lúdico, un elemento de diversión, es uno de nuestros primeros juguetes y el público disfruta con esto, disfruta con que le cuentes estas cosas. Y yo creo que esto, pues vosotros también lo habéis experimentado muchas veces, o por lo menos yo lo he experimentado, que cuando contáis estas cosas, pues vaya, la gente pone atención, ¿no? Porque quitan un poco la tensión de esta piedra, este rey, por aquí pasó no sé quién. O sea, este tipo de anécdotas y de cosas pues gustan, ¿no? En definitiva gustan. Luego también dice que es un paseo muy instructivo por la geografía física y humana de España y la mentalidad de sus gentes. Esto también es discutible porque, como todos sabemos, este tipo de refranes, este tipo de dichos no siempre son buenos, ¿eh? Entonces vamos a ver algunos ejemplos que vienen aquí, ¿no? Y yo he elegido precisamente algunos de los que se relacionan con la Ribera y ahora os digo por qué he elegido estos. Bueno, el primero es vino bueno o vino malo, dámelo de un bien de mercado. Aquí hay poco que comentar, ese es un refrán más o menos conocido. Me llamó mucho más la atención era el siguiente, con las palabras más que os he traducido, que es verdad, o sea, lo que dice es verdad, no se lo he inventado. Coquillo, vete a Castrillo y Coco Coquín, vete a San Martín, que no sé si lo conocéis. El hombre dice, la caridad bien entendida empieza por uno mismo, y dice, con este exorcismo las gentes de Nava de Roa pretendían que el Cuquillo de la Vid, Altica, vaya a los pueblos vecinos, Castrillo de la Vega y Martín de Rubiales, y San Martín de Rubiales.
Estos dichos, estos los recoge Martín Criado, que fue el que en 1999 publicó el vocabulario de la Ribera del Duero, un libro excelente que está online y lo podéis bajar ahora mismo en la biblioteca de Aranda. Entonces es un libro imprescindible para todos los ribereños. Lo podéis bajar porque ahora está disponible. La versión impresa se agotó hace tiempo, pero ahora está disponible. Bueno, luego me llamó la atención esto que decía Villanueva de Gumiel, Valladolid. El pueblo de las tres mentiras, ni es Villa, ni es Nueva, ni es de Gumiel. O Villanueva de Perales, que está en Madrid, pueblo de las tres mentiras, ni es Villa, ni es Nueva, ni tiene Perales. Bueno, lógicamente de esto lo que me llamó la atención es que situara Villanueva de Gumiel en Valladolid. Y dije, vaya, uno de muchos errores que nos podemos encontrar en los refraneros escritos. Muchas veces parece que lo que está escrito va a misa y hay errores, ¿no? Y el último, aparte de ser el de mi pueblo, pues he subrayado con Abarcas y sin afeitar de Gumiel de Izán, he subrayado la palabra Abarcas porque este es una hipercorrección de este señor. O sea, en toda la ribera y en mi pueblo y en el refrán decimos albarcas, no abarcas. Entonces, bueno, esto es una corrección por parte del señor que dice, aquí hay una rata, aquí se han equivocado. Bueno, pues no siempre es así, de estas cosas hay que asegurarse. Seguimos con este señor porque da la casualidad que una colega, otra hispanista francesa, esta vez el señor era profesor emérito de la Universidad de Burdeos, y esta señora, François Casal, es también profesora emérita de la hispanista de la Universidad de Toulouse y especializada en refranes de nuestro periodo clásico. Bien, ella hizo una reseña estupenda del libro de este señor, y cuando se lo comenté me dijo, anda, pues si de eso le he hecho yo una reseña, ¿no? Que está ahí en ese enlace, y él ya hace aquí un muy buen análisis, una muy buena clasificación de lo que nos podemos encontrar en todos estos dictados tópicos. Entonces, por eso, pues he cogido, ¿no? He cogido algunas de las cosas que ponen ahí. Dice, bueno, pues habla de que se habla de ladrones que son matones, misóginos, se resalta la miseria en ellas, las paremias, estamos hablando, son irreverentes. Por ejemplo, todos los ejemplos que pone es hacerse el tonto como la Virgen de Anguís, que yo no sé si vosotros conocéis este dicho, pero sí que se dice en algunos sitios de la ribera y no precisamente en Anguís. Tienen el carácter difamatorio, muchas de ellas estamos realmente ante una geografía del insulto, todo lo anterior, o sea, la gente es esto, aunque también contienen parte de lo que se llama el blasón popular. O sea, el blasón popular es alabar los productos que uno tiene. Entonces aquí también nos lo encontramos, ¿no? Si tenemos un castillo bonito, pues castillo, ¿vale? ¿Y qué diferencia? Aquí he metido esto de diferencia con los eslóganes, porque a veces entre medios de los refranes más o menos tradicionales se nos meten los eslóganes. Entonces, bueno, eso es un poco, hay que diferenciarlos un poco, ¿no? Antes he dicho que, antes en la página anterior he puesto, vino bueno o vino malo, dámelo de Gumiel de Mercado. Esto es un refrán. Si lo comparamos, aquí no lo pongo, pero un refrán que conocemos todos, bueno, un eslogan, un dicho que conocemos todos, que es Aranda de Duero, tierra de vino y cordero, que es un eslogan, pues podemos encontrar alguna diferencia. En el primer caso, estamos diciendo que, bueno, que en definitiva el mejor vino que nos podemos encontrar es el de Gumiel de Mercado. Pero ¿cómo lo decimos? No lo decimos de forma directa, lo decimos de forma indirecta, porque contraponemos, aparte de la rima, que está presente en los dos casos, y estamos contraponiendo, en el principio del refrán, estamos oponiendo el vino bueno y el vino malo, para decir que en definitiva, sea como sea el vino, el mejor va a ser el de Gumiel de Mercado. Pero lo decimos de una forma más indirecta, más poética, más literaria, ¿no? que un eslogan que es mucho más directo. O sea, en el segundo caso, en Aranda de Duero, tierra de vino y cordero, pues estamos diciendo que es bueno el vino y el cordero sin más. Bueno, también todo este tipo de refranes juega mucho con la... A ver, ya.
Sí, ¿no? estás ahí, ¿verdad, Carmen? Vale, de acuerdo. Sí, sí. Vale, gracias. Es que me había salido el mensaje de que me querías... Bueno, también en algunos casos tienen un origen histórico o anecdótico, no siempre. Sí que suele haber algo... Bueno, estos se repiten mucho por las rimas, son los que se llaman de sonsonete. Todos los pueblos que terminan en on, en cada casa hay un ladrón. Pero aparte de esto, pues bueno, oye, me vais a perdonar que me voy a poner un vaso de agua, porque todavía voy y me ahogo. Claro que sí, faltaría más. Bueno, a ver, mientras tanto, hemos estado escuchando ahí de fondo algunos sonidos que indicaban que más gente se ha incorporado. Hay que estar Pinzas, Javi, desde Villanueva de Buñuel. Bueno, muy bien. Si tenéis alguna pregunta, también podríamos ahora recopilarlas y comentarlas ahora con Carmen de lo que habéis escuchado hasta ahora. Así que si eso animaros y aprovechamos que se está tomando el vasito de agua. Bueno, ya estoy aquí. Como era yo la organizadora, pues se me ha olvidado el vaso de agua. Como siempre que va a estar con la botellita por ahí. Pues bueno, seguimos un poco. Decía que normalmente sí que hay sí que suele haber una anécdota o algo de verdad en estos dichos o de origen histórico. Y bueno, también hay juegos de palabras, o sea, son interesantes, por ejemplo. Estos son ejemplos que yo he sacado del libro de este señor, ¿eh? Estar en Peñafiel o estar en Quemada, ¿no? Que todos sabemos lo que dice. Estar en Quemada lo decimos bastante en Mumiel. Quiere decir que una comida está muy caliente. También decimos estar más allá de Villanueva, porque digamos que Quemada, visto desde Mumiel, entre medias está Villanueva. Y bueno, tienen un carácter festivo, en fin. Tienen muchas características en las que no vamos a entrar porque esto no se haga. Bien, ¿y todo esto de dónde viene? Bueno, pues esto viene de donde siempre, desde siempre, pero en los refraneros están de siempre. Pero por empezar en algún sitio, yo empiezo en el siglo XVII, donde un señor llamado Correas, de la Universidad de Salamanca, pues reunió todos los refranes que había por ahí, entonces, y que él conocía y no conocía, los reunió en un volumen. Y entonces, entre ellos, incluyó este, que se ha ido repitiendo en todos los refraneros habidos y por haber, con su correspondiente explicación, porque no se entiende si lo dices sin más, que es anda mozanda de Burgos Aranda, que de Aranda Extremadura yo te llevaré en mi mula. Como explica Correas, en aquel entonces Extremadura empezaba no a pasar el Duero. O sea, de hecho, pues quería decir eso. Entonces, claro, el truco era que el amo le decía al mozo, cuando salía de Burgos, dice, bueno, tú andas hasta Aranda, que de Aranda Extremadura yo ya montas en la mula. Evidentemente lo único que hacía era pasar el Duero. Bueno, pues este refrán, con toda su explicación, se ha ido pasando de refranero en refranero, siempre por fuentes escritas, y bueno, pues la verdad es que nadie lo dice, o sea, casi es una curiosidad que tenemos ahí arqueológica en la lengua, pero en la lengua escrita, porque como luego diré, una de las conclusiones a las que llegué a la tesis, en la tesis era que los refranes que aparecen recogidos en los refraneros, te vas a preguntar si la gente los conoce aquí en la Ribera y prácticamente nadie los conoce. Y si alguno se conoce es también por vía escrita. O sea, luego en la lengua oral lo que tenemos es otros, ¿vale? En la tradición oral nos han llegado otros o decimos otros. Bueno, en el siglo XVII los refranes abundaban, gozaban de muy buena fama, estaban en todas las obras literarias y bueno, pues basta que recordemos una frase muy famosa del Quijote que dice: no hay refrán que no sea verdadero porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas. Y aquí Cervantes no excluye ningún tipo de... a través del Quijote no excluye ninguno. En el siglo XVIII cambia el cuento.
Cambia el cuento porque el siglo XVIII, a pesar de que se seguían recogiendo muchos refranes, y hay por ahí algunos documentos curiosos, incluso publicados en periódicos, que publicaban refraneros de la gente particular que iba apuntando, pues como hemos hecho un poco todos los que nos gustan estas cosas, que vamos apuntando en un cuadernito ahí los refranes que oímos, pues a pesar de que esto se seguía haciendo, a nivel oficial los refranes cayeron de mérito, no se consideraban, no se les daba un valor literario y sobre todo, digamos que se atacaba la mala fama. Y es bastante famoso el padre Feijóo en su alegato contra ellos, y decía que precisamente vamos a ver, que lo que demostraba es que eran falsos, es que eran precisamente los que hablaban de los lugares, porque claro, en todos los sitios hay gente buena y hay gente mala, y entonces pues no puedes decir que todos los de un pueblo tienen esta característica o la otra. Bueno, en el siglo XIX vuelven a resurgir, y hay un señor que se llama, muy al principio, que se llama Fermín Caballero. Este señor era geógrafo y hizo un estudio, un volumen muy grande, que es la nomenclatura geográfica de España, análisis gramatical y filosófico de los nombres de pueblos y lugares de la península, con aplicación a la topografía y a la historia. Este señor, en su primera parte, luego en la segunda ya digamos que sí recoge los dichos, pero tiene una parte primera muy amplia donde trata de explicar sobre todo los topónimos. Yo la verdad es que he tratado de ver si teníamos alguna aplicación aquí, ¿no? Porque siempre nos surge la duda de dónde viene el nombre de nuestro pueblo. Esto es una cosa que a todos nos interesa, y bueno, sabemos que sobre esto hay desde estudios serios a aplicaciones peregrinas. Entonces, los dos únicos ejemplos que he encontrado, y que tampoco dicen mayor cosa, que referentes a la ribera, eran Coruña del Conde y Gumiel de Mercado. Pero sí que tiene que son bastante transparentes, ¿no? Y en lo del Conde y en lo del Mercado. Y precisamente los apellidos. Y bueno, pues bien, o sea, la teoría está bien, pero yo la verdad es que a mí no me aclaró ninguna de las dudas que pueda tener aquí la ribera. Ya más metidos en refranes y en coplas, en la segunda parte ya, bueno, hacia mitad, Fernán Caballero, que no hay que confundir con el anterior, aunque compartan apellido, Fernán Caballero, que era la escritora que escribió La Gaviota, y esto también fue una gran paremióloga. Ella recogía también muchos dichos de allí de Andalucía, los tiene publicados. Y luego a final de siglo, ya entrando en el siglo XX y en todo el siglo XX, Rodríguez Marín, que fue un señor que quiso emular a aquel señor Correas del siglo XVII, y empezó a publicar una serie de refraneros que se titulaban 21.000 refranes que no estaban en Correas, 7.000 refranes más, ahora 10.000, así a llegar hasta el 41, hasta 1941, en que publicó el último. Entonces este señor recogió muchísimos y empezó también fijándose mucho en este tipo de paremias, en este tipo de dichos, pero centrado en Andalucía. Él era andaluz. Llegamos al siglo XX y nos encontramos a un señor que se llama Gabriel Macara Martín, que este señor es geógrafo entre otras cosas, catedrático de geografía. Y este señor publicó una serie de volúmenes, empezó a recogerlo todo sistemáticamente. Tiene muchas publicaciones. Yo me he centrado en la primera más importante por el volumen, que es la de 1923, donde recoge de todo tipo de cosas. Insiste en la enemistad que siempre hay entre las localidades vecinas, que contienen insultos y aún ofensas graves, y él lo justifica por la sonancia de las palabras. Vuelve a hablar de que enumeran las producciones del suelo, la situación topográfica, en fin, que nos pueden describir el sitio donde estamos.
existen comparaciones en el pueblo, pues si este tiene esto, este lo otro, si este hace esto, este es mejor. Abundan en coplas, dentro de ellas no solo las geográficas, sino las circunstanciales, pero que en definitiva terminan calando en el pueblo. ¿Qué es una copla circunstancial? Bueno, pues en Berlanga me dijeron la del ferrocarril, ¿no? Aquello dice, Berlanga ya no es Berlanga, que es un segundo Madrid. ¿Quién ha visto por Berlanga pasar el ferrocarril? Esa copla que se dice en muchos sitios es la típica, otras parecidas, es la típica copla de circunstancias, muy fáciles de hacer, pero que terminan arraigando. La gente se las termina aprendiendo. Y realmente, o sea, este señor no hay que olvidar que era catedrático de geografía, decía, es una cosa que me ha llamado la atención, me llamó la atención, es que decía que esto le servía, los refranes le servían para enseñar geografía e historia a sus alumnos. Bueno, dos ejemplos que vienen en este refranero, que si no recuerdo mal, además sitúa Fuentespina en Soria, me parece. O sea, es otro de los errores que comete. No sé si es exactamente con Fuentespina, porque yo sé que sitúa un pueblo de la Ribera en Soria, lo cual no es muy extraño porque, pues sabemos, hasta los años 50 del siglo pasado pertenecíamos a la diócesis de Osma, o sea que tampoco era una muy grave, pero bueno, desde el punto de vista, no estamos en Soria, estamos en... Bueno, uno de estos refranes, uno de estos es, desde Campillo a Aranda, mira y anda. No da ningún tipo de fuente y no da ningún tipo de explicación. Nadie lo conoce aquí en la Ribera cuando yo preguntaba. ¿Conocéis este refrán? Ni idea. Y este otro que es prácticamente igual, de Fuentespina a Aranda, mira y anda. Y entonces aquí él sí que explica que para ir desde Fuentespina a Aranda, pues que parece que están cerquísimas, pues resulta que no están tan cerca y echas a andar por llano y parece que no llegas. Tiene otros ejemplos más, tiene bastantes ejemplos aquí en la Ribera y bueno, pues todo esto en este primer volumen reunió un poco de todo y luego ya en el que sacó en el 36 más completo solo se centró en los refranes, o sea, ya olvidó las coplas y esto, o sea, solo se centró en los refranes, pero es mucho más, está revisado y está mucho más completo. Como lo publicó en el 36, a principios del 36, pues pasó bastante desapercibido y en los 80 y tantos sacaron una nueva edición que sí que ha tenido bastante éxito. Bueno, y por fin llegamos al señor Camilo José Cela con este volumen, que es un librito bastante pequeño, que en los años 60 dijo, bueno, vamos a poner un poco orden en todo esto, a él le gustaban mucho estas cosas, dice, pero bueno, voy a poner orden, ¿no? Porque esto aquí uno hace una cosa, otros meten otra, vamos a poner un poco. Entonces empezó a hablar, empezó a hacerles encuestas nacionales a los carteros. Vosotros a lo mejor habéis oído hablar de que a Cela le nombraron cartero honorario. Esto fue porque, bueno, o sea, él se dirigió a los carteros, a los carteros les gustó, dice, los que saben de esto son los carteros. Y ahora veremos una ficha y les mandé tal. Entonces les pedía una serie de datos, pedíamos la dicha. Le pedía el topónimo, o sea, empezamos por hablar del topónimo. El topónimo puede ser popular, significante, literario. ¿Qué es un topónimo significante? Pues yo he puesto aquí dos ejemplos de lo que serían topónimos significantes, ¿no? El balcón de la Ribera, que sería Valcavado, o el pulmón de la Ribera, que sería Villanueva. Es una mezcla de eslogan, bueno, estas. Y luego están los literarios, que aquí por lo menos tenemos uno, que es Espifuen. Y da la casualidad que anteayer murió Fermín Heredero, que ha sido profesor del instituto, a lo mejor muchos lo habéis tenido. Y este señor, en su libro La silla de paja, donde recuerda su infancia en Fuentespina y
y su traslado a Aranda, lo que significó para él, pues llama a Fuentespina Espifuén, que como comentaba yo el otro día con una amiga, pues a mí me gusta más Fuentespina, lo encuentro más eufónico, pero bueno, que sepamos que sí que hay topónimos literarios en la Ribera, o sea, que se les cambia el nombre del pueblo para una determinada obra literaria. Bueno, luego también les pedía los gentilicios, los pseudogentilicios, que son los apodos generales de la propia localidad o de las otras vecinas. Aquí lo bueno siempre está en los vecinos, ¿no? O sea, porque son los que lo saben y los que lo dicen. Los que lo dicen cuando lo dicen, porque yo cuando empecé a hacer las encuestas para hacer la tesis, pues había mucha gente, era la primera pregunta del cuestionario, que se lo daba antes a la gente para que se lo fuera preparando, y muchos me decían, no, yo la primera pregunta no contesto porque yo no voy a hablar mal del vecino, ¿no? Pero bueno, ahora la verdad es que a estas alturas ya todos lo tenemos bastante asumido e incluso hacemos orgullo de ello, o sea, como los de Campillo con su ballena, ¿no? O sea, hacen una ballena para las fiestas y las queman, somos el pueblo de la ballena. También digamos que él no solo pedía también por refranes, coplas, dichos, expresiones con el nombre de la localidad o el apodo. Y lo bueno es que en las respuestas que recibió, pues la gente mete un poco de todo, ¿no? O sea, pues tú a la gente le mandas una encuesta ahí muy estructurada y luego pues cada uno cuenta lo que le parece. Y muchas veces en lo que le parece, pues casi es más interesante que lo que tú le ibas preguntando. A los informantes siempre hay que hacerles caso. Con todo esto, elaboró en 1998, o sea, pasaron 30 años este libro que os he enseñado, que tiene una primera parte que es donde él, digamos que hace todo el armamento teórico de lo que llamó dictadología tópica, de dictado tópico, y en una segunda parte que la dedica a España y a los españoles, España como conjunto. ¿Qué es esto de un dictado tópico? Bien, que es como técnicamente se llaman estas cosas de las que estamos hablando, los topónimos, los gentilicios, los refranes. Bueno, pues viene de dicere, de decir, y mi latín me van a matar los profes de latín, y tópico de topos, que significa lugar. O sea, tópico no significa tanto como algo muy común y tal, sino como tópico de lugar. O sea, un dictado tópico sería un dicho que tiene un nombre, un topónimo en su redacción. Él da esta frase, pero al final vuelve a una definición que era anterior, de dos señores que eran Rodrigo Moñino, que otros dos estudiosos de la lengua y del folclore, que se habían basado en una definición de Menéndez Pidal, y que dice que se entienden por dictados tópicos unos documentos folclóricos que, afectando cualquier forma literaria vulgar, se refieren a nombres de pueblos, apodos colectivos de sus habitantes, características, relaciones con sus habitantes, características, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo de ficha de rellena de las que mandaba Camilo José Cela a los carteros, y en la parte de arriba pues pone la localidad a qué ayuntamiento pertenecen y luego ya empieza la chicha. Esto, si no recuerdo mal, era de La Coruña, y por ahí dice, pues nos llamaban los cascarilleiros, dice, pero está en desuso. Y luego ahí pues, cuentan aquí en este caso si son brigantinos y tal. Bueno, ¿qué pasó con todas estas fichas? Críticas a Cela. Bueno, he puesto críticas entre comillas porque lógicamente pues, en algunos casos es una crítica, en otros casos es un mero comentario, una mera apreciación. Quizás la principal que se le puede hacer es que es un proyecto inacabado. Se le fue a este hombre la pólvora en salvas, o sea, porque toda la vida ir reuniendo fichas y tal, y solo sacó un volumen pequeño y sí, armó un
un grado teórico, pero no lo rellenó. No lo rellenó ni creó una estructura, una organización que siguiera con su tarea. Él se murió y ahí se quedó, ¿no? Entonces esa es quizás la mayor crítica que se le puede hacer, que bueno, pues que podría haberse dedicado, aprovechando además que él tuvo cargos importantes, estuvo en la Real Academia y esto, pues haber creado un tipo de organización, de escuela que hubiese completado su tarea. Estaba basado además en testimonios escritos, esto que sacó de España. Entonces, ¿para qué tanta ficha y tanta encuesta? Si al final, o sea, te vas a dedicar a recoger lo que ya estaba anteriormente, ¿no? Para este camino no hace falta forjas. También se dejó fuera una cosa muy importante y que a los anteriores, a Vergara Martín, pues y que realmente la tiene, ¿no? Que son los orónimos y los hidrónimos, es decir, las montañas y los ríos. Y que no prestaba poca atención, a lo mejor esto sí, porque claro, esto ya se iría de las manos cuando estás hablando a un nivel de comunidad autónoma o provincial, como era la división que hizo Cela, pues meter a los micropónimos, es decir, los nombres pequeñitos de los lugares. Y esto, pero sin embargo, por ejemplo, ahí he puesto una cita de un centro del profesorado de Cantabria, que dice que todos estos nombres de cómo se llaman los lugares pequeños de los pueblos, porque están perdiendo, que es un tema de cultura importante, porque además dicen mucho sobre la propia cultura del pueblo, y que bueno, que este Cela no los tuvo en cuenta. Tampoco tuvo en cuenta, en principio, preguntar por anécdotas, aunque a él le gustaban mucho, o leyendas fundacionales. ¿Qué son las leyendas fundacionales? Las leyendas fundacionales son pues estas que hablan de los límites del pueblo, pues están ahí porque un grupo de viejas de cada pueblo salió. Esto se llama quemada pues porque se quemó el pueblo de abajo, el pueblo de arriba, por Pardilla pasaban los reyes y hacían una paradilla, en fin. Todo este tipo de cosillas que tienen poca base histórica, pero que son interesantes, ¿no? Y se pasan así de pueblo en pueblo, de generación en generación, y son interesantes. Esas son las críticas. Bueno, y después de Cela, que hay una tesis previa, pero es un año previa al volumen este que sacó Cela, de una que fue también alumna suya o trabajó con él, que es una tesis de la Autónoma, que lo hizo para Madrid y Castilla-La Mancha. Entonces esto tiene cosas de las teorías de Cela, pero bueno, como es previa y tal. Unos le llaman discípulo, otros le llaman secretario, otros. Germán Sánchez Salas en 2010 sí que sacó el diccionario geográfico de la Comunidad de Madrid, que es este. Entonces ahí digamos que siguió sus enseñanzas, metió todo lo que había recogido Cela sobre la Comunidad de Madrid, una cosa más, y bueno, pues sacó ese volumen. Y así, digamos, directo de la labor de Cela, pues es el único que ha salido. Luego, con posterioridad, la Universidad de Oviedo ha hecho un fondo, o sea, dice, bueno, y con las fichas estas, ¿dónde están? Las fichas que le mandaron a Cela, ¿dónde han ido a parar? Bueno, están en la Fundación Camilo José Cela, están allí metidas en una caja, o sea, no. La Fundación Cela pues no tiene fondos o recursos o tal, y no ha hecho nada, ¿no? Con ellas las tiene allí metidas en una caja a disposición del que las quiera ver. Entonces la Universidad de Oviedo sí que tiene un proyecto para Asturias de recoger las fichas referentes al Principado y las está metiendo ahí en una base de datos que es consultable y se puede. Y también no solo mete el fondo sino que se encuentra otras cosas. Su propósito es ampliarlo con otras cosas que se pueden encontrar. Y luego el Instituto de la Lengua Gallega, también depende de la Universidad de Santiago de Compostela, pues ha hecho lo mismo para el ámbito de Galicia, pero aquí digamos que se ha limitado solo a lo que es el legado Cela. Lo ha digitalizado, la ficha que os he sacado con anterioridad la he sacado de ahí, y bueno, pues
pues esos son proyectos que hay. Son 2 proyectos universitarios pues que tienen una envergadura muy grande. ¿Y en Burgos cómo estamos? Bueno, pues en Burgos, a principios de los años 2000, 3 señores que se llamaban Pedrosa, Palacios y Rubio sacaron 3 volúmenes, el tercero es un poco posterior, donde recogieron toda la tradición oral de los jolín, me están llamando por teléfono. Estos señores, bueno, los 2 segundos, Palacios y Rubio, hicieron un montón de encuestas aquí en toda la provincia de Burgos. La Ribera estamos bastante bien representados en estos libros, y empezaron a sacar por temas una serie de libros que están muy bien. ¿Estudios o de encuestas? Sí, con encuestas. Se pueden bajar directamente de los dos primeros, se pueden bajar, están súper agotados. Sí. Y se pueden bajar de la red, del sitio de César Javier Palacios. Y el último todavía es posible encontrar algunos en las librerías. Son muy recomendables estos libros, porque la verdad es que son muy entretenidos. Ya nos pasarás desde luego el enlace. Sí. Bueno, ahí lo tenéis. Como os voy a pasar la presentación, pues lo tenéis ahí. Y la mayoría de estos, bueno, y en el primer libro, que se titulaba así con ese nombre tan atractivo, ¿no? Yo me acuerdo que lo vi en una librería de Aranda, yo creo que fue en Bayo, ahí en el escaparate, bueno, y es que llamaba la atención porque además es rojo. Héroes santos, moros y brujas, leyendas épicas, históricas y mágicas de la tradición oral de la provincia de Burgos. Entonces el último capítulo lo llama precisamente los pueblos según los otros, ¿no? O sea, según los otros. Entonces dice, ahí vuelven a esto, dice que la mayoría de los gentilicios, de los dictados tópicos y de los chistes han sido motivados por son simplistas y tal, pero que aún con todo pues tienen su interés y ellos los han recogido. Ellos recogen coplillas, ahí es un capítulo pequeño, es un capítulo, pero ya digo que estamos bastante bien representados. En el documento que os he pasado están recogidos. Y bueno, pues y recogen también pseudo gentilicios, que son muy, muy interesantes. Pues algunos ejemplos, ¿no? De esto. Pues Fuentemolinos, Cagamolinos, lo que cagan los burros son moñigos, recogido en Fuentecén. Fuenteliserndo, Cagatorreznos, Gumiel-Dizán. En Gumiel-Dizán la ascensión a la torre, eso no lo he puesto en cursiva, porque realmente es el cuento que se da en otros lados, de que los de Gumiel quisimos subir llegar al cielo poniendo cestos, ¿no? A Gumiel nos llamaba el pueblo los cestos porque aquí se hacían muchos cestos. Entonces se ponía un cesto encima de otro, les faltaba uno para llegar arriba, y entonces a uno se le ocurrió quitar el de abajo y se cayeron todos. Esto lo recogieron estos señores en Quintana del Pidio, bueno, y a mí me lo contó el Quintana del Pidio, y yo se lo he oído contar a mi padre, o sea que también se contaba en Gumiel esto. Y también, porque se llama el pueblo de la ballena, que también es otro cuento, ¿no? Y luego también pues algunos pseudo-gentilicios, ¿no? Brazacorta, pues les llaman los pijanos, dice un informante de Brazacorta. Cuzcurrita de Aranda les llaman los rusos, también en Brazacorta. A Villanueva de Gumiel los legañosos, dicen en Brazacorta. Es muy importante, y yo no siempre lo he hecho, pues a lo mejor un poco por omisión, porque yo en mi tesis pues dije, esto viene de la tradición oral, pero ya había dicho antes, o sea que eran cosas que yo me sabía de antes. Es muy importante en esto apuntar quién nos lo ha dicho y dónde y cómo, ¿no? Porque para luego contrastar, porque hay veces que bueno, estas cosas se repiten, pero a lo mejor llevan un error al principio
y no se han transmitido muy bien. Entonces siempre es importante ver dónde lo dicen, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto antes de estar más para allá de Villanueva, pues depende de dónde vengas, llegas a Quemada o llegas a Gumiel, o sea que es que esto es importante. Luego en la tesis, que es del 2012, y ahí yo lo que hice fue pues ver un poco qué es lo que había ahí, qué es lo que había en este apartado, lo referente a paremias, a refranes. Las coplas, en la Ribera hay muchas coplas, en la Ribera nos salen las coplas por todos los lados. Las había tratado antes en un trabajo previo que se hace a la tesis, que lo llamé Lírica Popular de la Ribera del Duero, que está colgado en internet y que por cierto es el que más consultas tiene. Eso ha llegado ahí la gente de forma totalmente insospechada. Algunos me han dicho que han llegado porque iban buscando cosas sobre el vino. Digo, bueno, vale. Bueno, meto en ese apartado de la tesis, recojo paremias, o sea, refranes y algunas locuciones, expresiones. Manejo fuentes orales y escritas, no meto ni gentilicios ni pseudogentilicios, aunque una de las cosas que me dijeron, que me comentaron en la tesis, fue que debería haber explicado algunos gentilicios, porque claro, pues para nosotros calerogano, pues igual es muy transparente, pero claro, para un señor de Murcia, pues, y eso de calerogano quiere decir. Meto, pero muy poquitos, o sea, lo que supe de microtopónimos, solónimos e hidrónimos, y también algún lugar imaginario. Y bueno, y luego las conclusiones que saqué de la tesis fue que la mayoría de las paremias que vienen de fuentes escritas no se conocen. Por ejemplo, el estaquilla de Roa es algo que se repite también de refranero en refranero, que posiblemente venga de alguna anécdota en particular, pero que nadie, ni en ninguna fuente escrita, ni en ningún refranero, le han dado que saben decir esto. Y por supuesto los de Roa no tienen ni idea de quién era el estaquilla de Roa. Esta otra que va siendo muy famosa, pero no tanto, pues al principio, hace unos años tampoco se conocía. Y ahora, pues bueno, pues como se ha difundido por aquí también un poco a través de los foros y eso, pues ya la gente la va conociendo. Pero vamos, yo hice la tesis, o sea, cuando hice el levantamiento de datos, que fue en los años 2004 o 2005 en adelante, o sea, en la década pasada, no en la década antepasada, nadie la conocía, ¿no? El arandino se lava con vino, lo lleva de camino y lo bebe de continuo. Pues tampoco nadie la conoce. Son comunes a otras partes de España, ¿no? El que vino a X y no vino a que vino, con sus correspondientes incrementos en la segunda parte de a qué coños vino, etcétera, pues es muy común. O sea, esto se dice en todos los sitios donde hay vino. Se repiten los esquemas dentro de la Ribera, hay varias con X se quema y llora y Z dice y tal, otras como al entrar en que cantaremos. Las hay también originales, o sea, esta de Con espuelas y sin estribo de Quintana del Pidio, que tiene detrás una anécdota, pues es original, o sea, no encuentras pocas paremias fuera de España que digan esto, ¿no? Y luego hay unas modificaciones. Si yo me tuviera que quedar algo así de mis trabajos ahí preguntando a la gente y tal, a mí esta me dejó totalmente sorprendida, porque además es que el chico, que fue un niño del CRA del Valle del Riaza, me lo explicó muy bien, un crío que además yo creo que es pariente de Satur, de nuestra compañera. Y porque luego estuve hablando con Satur y tal, me dijo, es que su madre es de Fuentemolinos y su padre es de Adrada o algo así, o al revés. Y es que es curioso porque fijaros en la redacción, dice, los de Fuentemolinos con pan y vino andan el camino y los de Adrada con pan, vino y tajada no andamos nada. O sea, los de Fuentemolinos están poniendo a los de Adrada a bajar de un burro. Pero ¿cómo lo dicen? O sea, volvemos a lo que decíamos del refrán del vino bueno o vino malo. O sea, ¿cómo lo dicen? Lo ponen, para más INRI, en boca de los propios de Adrada. O sea, que son los propios de Adrada lo que están diciendo que tienen unos intiles, ¿no? Que son unos intiles. Que este refrán tiene tela. Y bueno, a mí lo que me sorprendió fue que un niño, que yo creo que tenía 12 años o así, porque estaba todavía en la escuela, pues
lo supiera explicar también, además, ¿no? Y luego Saturn, bueno, pues sí, me aclaró, es que ya, sus padres eran cada uno de un pueblo. Hoy iban a estar aquí Guada de Adrada, Carmen, y bueno, Saturn... Ya me oirán después. Pero bueno, ya nos dirán sí. Oye, ¿cómo, perdona Carmen que te interrumpo, solo, ¿cómo lo ves? ¿5 minutos, 10 y hacemos Sí, ya estoy acabando. ¿Sí? Ya Venga, estoy acabando. Bueno, y luego hay pocas alabanzas y relativamente pocos de nuestros. No nos tiramos mucho los trastos a la cabeza por aquí, ¿eh? O sea, sí, pero bueno, en otros sitios mucho más. Y los refranes nos gusta mucho emparejarlos, encadenarlos, tenerlos con coplas. Estoy terminando ya. Oquillas, la capital de Londres. ¿Y esto qué es? Bueno, todos los que hayan viajado de Aranda a Burgos en la Continental en los años 60 y 70, al llegar a Oquillas han oído aquellos de Oquillas, la capital de Londres. Y los de Oquillas lo tienen asumidísimo. ¿Y esto quién lo decía? Pues esto lo decía el cobrador de la Continental, que era un señor que todos conocimos, que tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, era todo un personaje, y que yo, pues, picada un poco por la curiosidad, he hurgado en las hemerotecas para ver qué es lo que se sabía de este señor. Que realmente, bueno, pues le hemos conocido toda la vida, pero no sabía un poco. Bueno, pues este fue toda su vida un cobrador de la Continental Auto, empezó en la línea de Salas, donde tuvo un accidente. En 1938 aparece como donante para las escuelas del padre Manjón. Esto es un dato que contextualizado históricamente es importante, y es más importante porque después se explica que este señor fue delegado sindical en los antiguos sindicatos verticales, y en 1971 se le concedió la medalla de bronce. Murió en 1980 y bueno, no tenía hijos, y bueno, pues eso. Pero bueno, para mí es un pequeño homenaje a Nicomedes con todo lo bueno y todo lo malo que tenía este hombre, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como grupo? Pues ir integrando lo que sabemos en nuestras explicaciones sin forzar. Bueno, esto ya lo hacéis, o sea que esto ya lo hacéis. Aquí volvemos a llevar las uvas a Vendimiar. O sea, seguir recogiendo datos a ser posible, pues que en el lugar. Entonces yo os he puesto mi última adquisición, que a Leo esto ya lo habíamos dicho en Adrada, en el 2019, que es la modificación de este refrán, que es muy encadenado, que es muy común en la Ribera, pero que aquí le metemos, dicen en este pueblo, dicen en el otro, dicen en el otro, dicen en el otro. Esto yo se le pasa a mi grupo de investigación. Yo tengo un grupo de WhatsApp con mi grupo de investigación de la Complutense. Bueno, les ha parecido que realmente es un tema muy, muy interesante, ya desde el punto de vista de los que analizamos la cultura popular de los refranes, ¿no? Y a ser posible, pues compartir los hallazgos, porque si nos quedamos nosotros solos, pues... Y con esto, pues, y un bizcocho a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, Carmen. A Isidro, que como esto se iba a grabar y se iba a difundir, pues no pongo ni correo ni teléfono, pero se los podéis pedir a Isidro con toda libertad. Genial. Esa última imagen... Esa última imagen, a ver quién sabe... A ver quién sabe, sí. A ver quién sabe. Tú Vamos tienes a... que saber. Los de Peñaranda lo tenéis que saber. A ver quién nos lo dice. Vamos a volver a vernos las caras, entonces... Venga, a ver, ¿alguien sabe de dónde es esa última imagen? La estáis viendo todos, ¿verdad? Miradla bien porque la voy a quitar. Ahí. Bueno, los de Peñaranda lo tenéis que saber, es una pista muy gorda. Gerardo estaba diciendo algo, no sé si... Cuzcurrita. Cuzcurrita, sí. Cuzcurrita. Efectivamente. Bueno, ¿y por qué he puesto ahí Cuzcurrita? Bueno, para despedirme, bueno, pues aparte de porque me impresionó, porque el segundo de los volúmenes me impresionó mucho. La visita a Cuzcurrita me impresionó. Eso es de un sitio de estos donde dices, joder, aquí deben andar todavía los espíritus o alguien por ahí danzando. Lo he puesto porque en estos libros que os he comentado, que son 3 volúmenes, en el segundo de ellos está dedicado a los cuentos,
20 cuentecillos populares de una señora que era de Cuzcurrita. Teniendo en cuenta que aquí en la Ribera somos muy poco dados a contar cuentos y a contar nada, que enseguida lo abreviamos, el que tengamos escrito y transcrito 20 cuentos de una señora de Cuzcurrita, de un pueblo desaparecido, o sea, es que es una joya, ¿no? Y ya os digo que estos libros son una joya. ¿Cómo te ríes, Gerardo? Cuéntanos el chiste. No, me río de la expresión que has dicho, que somos dados a contar nada y resumirlo todo. Sí, bueno, esa es una de mis conclusiones y de mis frustraciones, que os las he contado y os las he comentado ya a mucha gente, ¿no? O sea, aquello de que vas a preguntar a alguien y dice, bueno, esto ya te lo sabes. Bueno, pues estos que fueron y volvieron. Esto no sé qué, esto no sé cuál. Y así, ¿no? Y bueno, y dices, jolín, ya me ha chafado esto. Y dices, esto ya te lo sabes. Bueno, pero cuéntamelo, que es que quiero que me lo cuentes. Pues no hay manera, no hay manera. Fue una de mis frustraciones, ¿no? Porque yo en principio la tesis la pensaba haber dirigido a temas así, pues más de cuentos y esto, ¿no? Pero claro, como no tenía material, pues ¿qué iba a hacer? Pues con los mimbres que tuve que hacer los cestos y es que no hay más, o sea, es así, ¿no? Es triste, ¿no? El mismo cuento que aquí te lo cuentan en línea y media como mucho, o sea, ese mismo cuento te vas a Andalucía, lo que se ha recogido en Andalucía tienes 3 páginas, o sea, es que es así, es así. Bueno, esa es una característica, y otra característica que es muy curiosa, que no todo el mundo lo hace, es que como lo que no es verosímil, no sabemos cómo contarlo, porque o son tontadas, o esto cómo va a ser así, o esto lo decían antes, o esto no sé qué, pues siempre digamos que tratamos de alejarlo, ¿no? Se dice, se cuenta, no sé qué, lo decían los antiguos, pero por supuesto es mentira, claro, eso es la segunda frase, ¿no? Y como ya, claro, te dicen que es mentira, pues luego ya lo que viene detrás, pues te quedas un poco, bueno, a ver, cuéntamelo aunque sea mentira, por favor, cuéntamelo aunque sea mentira, ¿no? Y luego también eso para lo que es inverosímil. Y para lo que es verosímil nos ha pasado siempre a nosotros. Esto le pasó a mi primo, esto le pasó al tío no sé cuántos de mi pueblo, esto no sé qué. Es el mismo cuento que se cuenta en toda España, en todo el ámbito hispano, en todo el ámbito traducido a todos los idiomas del mundo mundial, pero le ha pasado a mi primo o le ha pasado al tío no sé cuántos del pueblo. Bueno, estas son 2 características que compartimos aquí la gente de la Ribera cuando transmitimos este tipo de cosas. Yo, Carmen, quería comentarte 2 cosillas que me han llamado la atención de las... Una, la copla que decía lo de Humiel se quema, bueno, que hay cada pueblo y luego sigue, ¿no? Llora, etc. Cuando lo leí, fíjate, me pareció que se relacionaba en la guerra de la independencia contra los franceses, que iban arrasando pueblos. Es que hubo en una que es que era de ojo, es que son los pueblos que iban, o sea, Gumiel, por ejemplo, quedó arrasado pronto, entonces me dio la sensación. Sí, es muy posible. Me dio la sensación que estas coplas, como la de Villalba, Tente Firme, que esto ya cayó, es muy posible que sí, que se popularizaran en la guerra de la independencia. La guerra de la independencia aquí, en la Ribera, está estudiada, pero poco. Pero poco, queda muchísimo que investigar. Los del grupo este de recreación histórica han hecho algo, pero bueno, o sea, yo también, a mí me fusilaron una vez en la plaza de Gumiel, pero la verdad es que está por estudiar totalmente, sí. No, pero es muy posible, sí, que vengan de ahí. Hay muchas cosas que decimos, son muy antiguas, estas cosas que decimos, pues vienen de la Edad Media, pues sí, pero la verdad es que la mayoría de las cosas que decimos muy antiguas, son del siglo XIX. O sea que luego empiezas a fear y los primeros testimonios te los encuentras cuando consigues llegar a ese dato, es del siglo XIX. O sea, yo así lo más antiguo. Y una cosa, por ejemplo. ¿Qué? No, yo por ejemplo hay una copla que conocéis todos,
que en mi pueblo se ríen de mí, pero bueno, podéis reíros vosotros también. Mami se la sabe porque ya se la he contado. Hay una jota que canta el Mester de Juglaría, que la conocéis todos, ¿no? Que para llegar hasta Aranda se pasa por Moradillo, cabecera de cantores, por Turuégano y Campillo. Y claro, yo digo que esa jota, pues como que no puede ser, que lo lógico, que pasaba el camino para llegar a Aranda, pasaba por Moradillo, cabecera de cantores, por Torregalindo y Campillo. Y es que el camino era ese. En el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII y en el XIX cambió la carretera. Y metieron Turuégano, que está un poquito a Segovia, pero ya nos han cambiado la jota. Pero que eso geográficamente que no hay manera. Y no entramos en la jota, ¿eh? Por eso decía igual es que queda mejor el nombre Turuégano, igual. Sí, nada, que no lo han cambiado. No, sí. Podemos cambiarlo, ¿eh? Podemos empezar a cantar tu versión. Hombre, claro. La verdad es que estas cosas, como se transmiten, bueno, con el Mester no, porque, bueno, pues es una cosa que ya está muy fija, ¿no? Y el Mester, en definitiva, lo que ha hecho ha sido recoger lo que iba por los pueblos. Por cierto, en Facebook has colgado una serie de vídeos que no sé si los conocéis, que no los podéis perder, o sea, porque rescatan precisamente todos los documentos que ellos tenían de sus trabajos de campo y es que son maravillosos. O sea, han editado, me parece que son 20, unos 18 minutos, donde van mezclando sus adaptaciones con las propias grabaciones y la verdad es que están muy bien. Y claro, como se transmiten de esto, yo ahí en el documento os he metido esto de Villalba tente firme, Villanueva tente firme, como la gente lo dice de oído, pues dicen el primer pueblo que se pillan. Y muchas veces, pues lo que decía Vergara Martín, que era catedrático de geografía, que con eso enseñaba geografía a los chicos, pues los métodos de principios del siglo XX eran los que eran, ¿no? Pero claro, es un poco sospechoso, ¿no? Porque claro, no tienen distintas interpretaciones. Ayer le contaba yo a Isidro en la prueba que uno de los dichos que he metido y que recogí de un documento que hicieron de un curso de los CEAS en los años 90, a joder a Garenes que está en ladera. Entonces ese Garenes no he podido identificar dónde es. Hay un Garenes en Sotillo, que yo cuando vi que había un Garenes en Sotillo, pues pregunté a los de Sotillo y digo, ¿y esto está en ladera? Y dice, pues no, si esto eran las eras que estaban afuera. Dice, pues no he oído el dicho, me dijeron y tal. Y bueno. Entonces, claro, o lo que dijimos, ¿no? A joder a Guma que está en Vega o que está en ladera. Guma está en ladera, en Vega sí. Dice, bueno, y en la Vega se fastidia mejor o peor, ¿no? Con este doble sentido del verbo joder. Es que, claro, cuando se transmite de oído a oído, pues uno dice lo que esto y tal, ¿no? Yo tardé muchos años, en mi pueblo se dice en juego, se decía aquello de manguear y no dar. Dar sin reír, dar sin rear, echar las esquilillas y echar a volar. Pues el manguear, ¿y qué coño es esto? Manguear. Pues el manguear ya tardé muchos años en que era amagar. Pero claro, amagar es una palabra muy difícil que la gente cuando la oye, pues la va deformando y llegas al manguear. Y claro, pues ya luego venimos unos años después, los que estudiamos estas cosas y nos volvemos medio locos a ver cuál era el significado de este manguear. Eso pasa mucho pero bueno, hay que recogerlo como se dice, ¿eh? O sea, en esto estamos de acuerdo todo el mundo, que hay que recogerlo como se dice. Luego tú quieres hacer una versión limpia, tú quieres hacer lo que sea. Ahora, por ejemplo, en las coplas se están blanqueando. Están de acuerdo todos los que más o menos, porque claro, no puedes ir por el mundo
pues diciendo refranes o cantando coplas donde aconsejas pegar a la mujer. Esto entonces se blanquea. Las coplas ahora y las letras se están blanqueando. Es un hecho. Es un hecho que asumimos como necesario. Pero bueno, en principio el origen, nuestro deber es recogerlo como son, como se han transmitido. A mí me ha llamado la atención cuando has comentado, pues eso, con los refranes se aprende geografía e historia, que estoy de acuerdo, pero me resulta curioso eso que luego, ojo, sitúen los pueblos tan mal, o sea, que Villanueva de Gumiel le pongan en Valladolid, que me parece tremendo. Ah, bueno, claro, yo no os he contado que claro, al señor al Vincent Garmendia, al autor de este libro, no lo conocía de nada. Pero como la otra señora que hizo la reseña sí que la conocía, pues le comenté, oye, ¿y tú crees que si yo le escribo y le digo que tiene X errores, le va a sentar mal? Porque, en fin, todo el mundo no le sienta bien que tú vayas allí a corregirle la plana. Y me dijo, no, yo creo que, vamos, que si tú le das una explicación, además tú, bueno, sí, no, escríbele. Y bueno, sí, le escribí y seguimos diciendo, pues mira, es que Villanueva de Gumiel no está en Valladolid, está en Burgos y precisamente se llama Gumiel porque dista 6 kilómetros de Gumiel de Izán, que usted también menciona y tal. Y bueno, me contestó de forma muy correcta y muy aséptica diciendo que bueno, que me agradecía, pero que lógicamente que él no conocía, que él aunque tenía orígenes españoles, este señor es francés, bueno, el apellido ya lo vemos, Garmendia, pero que él por supuesto no se conocía toda la geografía española y que como no se conocía toda la geografía española, pues que él lógicamente se había basado en fuentes escritas, consultó mi tesis también, y que él pues que había puesto que estaba en Valladolid porque lo había encontrado que estaba en Valladolid. Otro pueblo con el que se lía mucho la gente, pero estos se han liado autores serios y de aquí de España, o sea, pues no sé si Vergara Martín y Cela o el otro, es con Babón. Hay un Babón en Valladolid y tenemos nuestro Babón de Esgueva. Bueno, pues Babón de Esgueva en Valladolid te lo encuentras en más de un sitio. A ver, al compartir el nombre, porque luego el apellido es el que cambia, pues las confusiones son relativamente frecuentes. No deberían serlo, sobre todo en esta gente que gente seria, ¿no? O sea, es gente seria en sus estudios. Pero sí, yo me he encontrado, por ejemplo, que con Babón en cada casa un ladrón, eso te lo ponen en Valladolid y te lo ponen en Burgos, depende. O sea, que eso lo decía también el difunto Nicomedes, lo de Babón en cada casa un ladrón. O sea que sí, Pili, que es por eso por lo que yo digo que es muy importante. Y luego, a ver, las versiones digitales pues están como muy desprestigiadas. Ahora ya van estando menos porque como casi todo va siendo digital. Pero una cosa que has puesto en un impreso, como le pasa a este señor, en un libro de 600 páginas, pues eso va ahí. Y posiblemente otro que haga otro libro a partir del que ha hecho este señor seguirá repitiendo el error. En las versiones digitales es más fácil corregirlo. Es más fácil, siempre que convenzas al que está detrás, de que lo corrija. Sí, pero es normal, es bastante más sencillo. Yo tengo un par de ejemplos aquí en la Ribera y la verdad es que tampoco me he querido meter en profundidades porque yo no voy ahí a meterle el dedo a nadie. Oye, que mira aquí la lista esta, que ven aquí a decir esto y tal, pero claro, yo encuentro un error gordo, pues lo digo, me dirijo al susodicho y digo, oye, mira que no. Y en algún caso me ha costado convencerles mucho de que eso que ponían ahí, pues que lo sentía mucho, pero que no, que me dijeran a la fuente. Y bueno, es para contar la anécdota y no voy a contar porque tampoco quiero
tampoco quiero, ya digo, meterme con nadie, ¿no? Que algo hacen, pero sí. Pero, perdona, ahora entro yo un momento, pero esto es una misión, la típica misión para un grupo como el nuestro, ¿no? Como Ribera Voluntaris. Quiero decir, nosotros, al estar muy cerca, al estar en los pueblos realmente, ¿vale? Y tan cerca, o sea, podemos evitar o participar en la construcción de, pues eso, de las noticias o de los relatos que van saliendo, y efectivamente podemos participar en ese medio digital, ¿verdad? Que permite esa participación, bueno, y traer a la realidad las cosas, ¿no? Recientemente, bueno, pues... Dale. Que lo estuvimos comentando, ¿no? El de la Virgen Negra de... Te lo iba a decir, el de la Virgen Negra, o sea, vosotros no... Tal vez... Recientemente se publicó en un medio local... Y no he visto ninguna Virgen Negra, ¿no? Y preguntando a los de Valdiande, pues no parece negra, ni negra ni que esto pintada de negro nunca, ¿no? Entonces, claro, es que son cosas que en un momento determinado alguien mete ahí y todo el mundo la copia, pues somos muy copiones, todos somos muy copiones. Y la mayoría de las fuentes, la mayoría de las veces además, nos copiamos sin citar de dónde lo hemos copiado, porque como queremos ir nosotros de listos y de sabiondos, pues, y vamos, se cometen errores. Pero eso, ya digo, que pasa en los refraneros escritos más prestigiosos. Es algo con lo que hay que vivir. Y como dice Isidro, nosotros podemos hacer mucho en este sentido. Oye, que estás hablando de mi pueblo y que yo conozco mi pueblo. Claro, eso es. No vas a dar tus lecciones a mí de mi pueblo. Bueno, sí me las puedes dar, evidentemente, porque nada, por muy... Pero vamos, que es nuestro pueblo, que lo conocemos y que además en este grupo que tenemos interés por nuestros pueblos. Bueno, ¿y qué relaciones le ves, Pilar, a los refranes con la especialidad tuvillana de los murales? ¿Le ves por ahí posibilidades o qué? Ahí difícil. Yo creo que, y eso Pili lo hace muy bien, y eso con la cita literaria, ahí en el caso ya no son refranes, es una cita literaria. Yo creo que con eso, ¿verdad, Pili? Resumimos muy bien lo que es el tema de los murales y lo que es Tubilla. No te he oído nada, Carmen. ¿Oía ruido de fondo? Sí, repítenos por favor lo último, que ya hemos desactivado el ruido, sí. Que me pregunta Isidro que qué relación le veo a los refranes. Eso, en resumen, murales. Sí. Le digo que con los murales ninguno. En Tubilla tenéis muchos refranes y alguna anécdota de ballenas también y de cómo os pegáis con los de Villalvilla, pero cómo nos pegamos todos con los de Villalvilla. Pero digo que en el caso de los murales se citan solos, o sea, la relación está implícita en la visita, en la cita literaria del jarrón, en la cita que hay ahí, los versos que hay puestos, que están por el autor del jarrón y que tú dices que la gente se te emociona y no me extraña, pues yo creo que eso está ahí, vamos, que no hace falta un refrán. No sí, pero a mí sí que me parece que sería bonito hacer un mural, algún refrán. Me parece que sería una cosa chula. Sí. Pues buscar un refrán así, no sé, si entre todos conseguimos buscar un refrán que nos guste, pues luego intentamos hacer un mural con ese refrán. ¿Qué os parece? Creo que eso podéis pillar a mi amigo Delfín, que también es tuyo, sí. que es muy ingenioso, y dice, a ver, que vamos a poner una aquí. O sea que, bueno, pues... Pero vamos, que no es obligatorio, ¿eh? O sea que lo de los refranes no es obligatorio en absoluto, ¿no? Sí, pero a mí me parece muy bonito, o sea, me parece... Me gustan, a mí los refranes me gustan mucho, soy muy refranera. Es que además, a ver, Tubilla es que en eso os habéis sido pioneros, porque desde la web que teníais, cuando nadie tenía webs en este mundo,
con historia, con fotografías, con toda la tradición oral de tu villa, que es muchísima, con todo eso. O sea, claro, no me extraña que os guste. O sea, es que tenéis que luego lo habéis volcado en varios libros impresos. Pues es que es normal. Bueno, ya tu villa es que lo conozco muy bien, me vais a perdonar, pero la culpa tiene Pili y otros de que lo conozcan muy bien. Entonces es casi como uno, yo digo que es mi segundo pueblo, bueno, yo tengo varios segundos pueblos, pero no muchos. A mí me gustó en ese sentido, me gustó, Carmen, lo estaba buscando ahora para leerlo, en tu blog, en la entrada de febrero de refranes asociados a los santos, me gustó mucho uno que, bueno, me hizo gracia, ¿no? El de que se dice entre Sotillo y La Horra, la rivalidad que hay entre los dos pueblos, ¿no? El 12 de febrero se celebra Santa Eulalia, leo en tu blog, patrona del pueblo de La Horra. La rivalidad entre pueblos que se tocan hace su aparición esta vez en lo concerniente a las fiestas, y es la tradición que si el tiempo ha sido bueno en Sotillo, una semana después hará malo en La Horra y viceversa. Y entonces ese es el refrán que dice: águeda buena, olalla mala, águeda mala, Eulalia buena. Entonces, bueno, no sé, a mí me pareció muy bonito, ¿no? Y yo me imaginaba en algún sitio entre los dos pueblos, digo, mira, ahí si alguien le da por hacer ahí un mural entre los dos pueblos, ¿no? Que al final acaba recogiendo esa tradición, rivalidad, y bueno, me parece bonito esa tradición, pero unión también. Esa tradición sí que tiene una base científica. No sé si lo explico en el blog, pero está constatado que a mitad de febrero cambia el tiempo. O sea, los meteorólogos tienen constatado que es normal que cambie el tiempo. Entonces es normal que si el día de Santa Águeda hace bueno, el otro día hace malo y viceversa. Normalmente cambia de malo a bueno. Tienen mejor tiempo en Santa Eulalia que en Santa Águeda. Me gustaba cómo ese refrán une a los dos pueblos en una rivalidad ancestral, ¿no? Pero también en una posible cooperación. Yo no conozco mucha gente de allí, pero luego supongo que se casarán entre ellos y habrá matrimonios y esto, o sea que la rivalidad irán unos a las fiestas de los otros y se hicieron novios y cosas de estas. O sea que... Yo creo que eso pasa con todos los pueblos, ¿eh? Con Torre y Capillo. Sí. Hay un montón de historias, un montón de cosas y luego estamos todos medio casados. Medio junto pueblo con el otro. Pues normal. Como nos pasa en Berlangas y en Ollales. ¿Verdad, Carmen? Como nos pasa en Berlangas y en Ollales, contamos muchas historias y tal, y luego nos llevamos bien al final. Sí, pero bueno. Es así. Yo me acuerdo que recogí una copla que ahora no me acuerdo con los de Villalvilla, que somos con los que siempre nos hemos llevado peor, los de Gumiel. Pero vamos, a las fiestas de Santiago es que subíamos todos los de Gumiel como una sola persona allí, o sea, andando en una furgoneta 200, o sea, en aquellos tiempos, y claro, hay matrimonios y todo, ¿no? Pero luego creo que hay una copla, dice, al entrar en Villalvilla lo primero que se ve, dice, son a los de... Esto, dice, zumbando a los de Gumiel, pero es en el ámbito del fútbol, ¿eh? No en el ámbito de... algo así, no me acuerdo, María, ¿no? Pero bueno, pero luego, pues eso, allí en las fiestas estamos todos. Pero eso es normal también, Carmen, porque las fiestas de Villalvilla no coinciden con ningún pueblo de alrededor, ¿sabes? Entonces, al final, los de todos vamos a Villalvilla. Sí, también son las del 15 de agosto, que son en Tubilla, en Gumiel, en Ontoria, en Baños, en medio pueblo, pues al final, o sea, en media ribera, pues al final cada uno, ¿sabes? Se sale menos. Pero en Villalvilla tenemos Villalvilla y Peñaranda. Yo los de toda la zona de aquí, ahora ya igual hay gente que sí que se va más a Peñaranda, pero antes todos a Villalvilla, siempre. Entre otras cosas, además, porque estaba relativamente cerca, claro, si tienes que ir andando, que era como, vamos, es que ellos iban dando a Villalvilla a las fiestas.
Los de tu villa también íbamos andando a Villalbilla. Además es que lo pasábamos pipa. Lo pasábamos mejor en el camino que luego aquí. Sí. Bueno, más cosas. Si no, nos despedimos hasta la próxima. Pues no Isidro. Sé. Isidro ha desaparecido. Ahora contamos más chistes. Bueno, pues os cuento el chiste yo como esto. Es que es una anécdota que me gusta contarla. En esto de que no hay que forzar las cosas. Porque a mí nos pasó una cosa, que estábamos en una... Yo he trabajado en IBM, como algunos de vosotros sabéis. Entonces hubo una temporada que era socio tecnológico de los yacimientos de Atapuerca. Entonces iban allí los mejores cerebritos ingenieros, iban allí a montar el tincladillo tecnológico en Atapuerca y luego nos lo contaban. Nos contaban el lío tecnológico y cómo lo hacían y cómo esto y tal. Y en una de las presentaciones, un chico joven pues, hace una presentación pues, muy buena con todos los elementos técnicos y al final dice, bueno, y ahora os voy a contar el chiste. Y nos quedamos todos así mirando, ¿qué chiste? ¿Qué dice este ahora? Y es que, bueno, el chico nos contó un chiste archisabido y muy sosamente, claro, los chistes hay que saber contarlos. Y es que resulta que le habían dicho que es que las presentaciones se hacían más o menos y se contaban chistes. Entonces, pues él dijo, pues se me ha olvidado el chiste. Pues ahora voy y os cuento el chiste. Claro, entonces, claro, no nos reímos ninguno, porque aparte de que el chiste era sabido. Y eso, las cosas no hay que forzarlas. Pero bueno, es que esto lo hacéis todos muy bien. ¿Qué os voy a contar yo? Si es que lo hacéis muy bien. O sea, que no es decir... Hay que ir integrando las cosas. ¿En Villascusa se dice algo, Gerardo? Porque yo creo que ese pueblo le conozco el pueblo, conozco estado. Pero no me suenan así dichos ahí que estáis en la frontera. Bueno, nosotros nos llevamos mal con Pedrosa, con Valcabal y esto. Pero bueno, como en todos los pueblos se dicen cosas. Yo me estoy acordando ahora uno de un poco malicioso. No sé por qué se decía, porque Nava de Roa nos queda un poco lejos, pero cuando se quería hablar mal de alguien decían, sí, dice, como dicen los de Nava, dice, cuando vas a la fiesta te dicen, ¿has cenado? Dice, sí, dice, vaya, te iba a invitar. Y cuando decías no, decías, el caso es que ya, pues ya es hora de cenar, ¿no? Decían, decía, si decías que sí, te decían una cosa, claro, para eludir responsabilidades. Y es bastante utilizado, ya digo, no sé por qué, porque nuestra relación con Nava nunca ha sido, por la cercanía, la no cercanía nunca ha sido muy grande, ¿no? Pero sin embargo sí se utilizaba mucho eso, bueno, cuando en las fiestas íbamos a las 9 de la noche y entonces tenías que cenar, ahora vas a las 2 de la mañana, ya cenadito y tal, ¿no? Es otra cosa. Pero en aquel tiempo, desde luego, pues era bastante común la hospitalidad esa de vente a cenar conmigo, y que yo casi no viví, no lo digo al margen de todo, pero lo he conocido, ¿no? Y se utilizaba ese dice, así como los de Nava. Gerardo, sí, por aportar un poco... Si os vais al documento que os he pasado, también lo dicen entre Fuentenebro, Pardilla y no sé si Moradillo o Milagros o uno de estos. O sea, es lo que decía que son los esquemas que se repiten y cada uno se adapta a... Una cosa que no he comentado por archisabida, y como no la recogen todos estos señores, el francés yo creo que no la ha recogido. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando he empezado a investigar estas cosas, porque yo la cantaba la versión de mi pueblo, ¿no? Es la canción esta de que vamos por todos los pueblos del Bañuelos arriba, que claro, en cada pueblo pones a cual más peor y tal, y todo el mundo coincidía en santurrones los de Baños, y putas en Calderuega, eso sí. Pero bueno, yo ya no conseguí otra versión, y digo, ni los de Baños qué dirán, ¿no? O sea, los de Baños qué dirán. Y ya pues me aclararon que dicen los mejores los de Baños. O sea que bueno, pero es curioso porque vas comparando y ves cómo va progresando, ¿no?
Y quizás la última anécdota que haya que contar de eso es que yo no sé si esa canción, Nació Aranda, o fue, como sabéis, es una adaptación de Sierra de Luna, pero bueno, en una presentación que hice en Aranda sobre estas cosas, sobre el cancionero popular, en el año 2019, pues claro, yo puse allí la estrofa esta tal como la cantan en Aranda, con la Virgen de las Viñas, el Duero guarda silencio, al llegar a Badocondes y un poquito más abajo, el Cristo del Priorato y tal, y no sé qué, ¿no? Y al final se me acerca un señor muy emocionado y dice que es que esa canción la había hecho su padre. Ay, es que cuando me gustó, porque es que esa canción es que la hizo mi padre en los años 60 y tal. Claro, yo no le iba a decir, oiga, pues es que haberse leído su padre o es tan popular, pues no sé, o sea, pues a lo mejor la hizo su padre y la popularizó, si era un señor que tenía mucha proyección en las bodegas y en estas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que me hizo mucha gracia fue lo que me dijeron en Caleruega. Dice, en Caleruega mandamos, dice, cantamos, dice, depende la hora de la noche que sea, ¿no? Por lo que decías de las bodegas, Gerardo. Dice, no, cuando estamos a las 3 de la mañana, los mamaos, dice, pues entonces ya... Y es verdad, porque, a ver, yo uno de mis trabajos de campo que hice, que era el más fácil, claro, era cuando iba a merendar a la bodega allí con mi cuadrilla, pues poner la grabadora en medio de la mesa y grabar todo lo que cantábamos. Y es curioso porque a la 1 de la mañana se canta una canción, la que sea, y a las 3 de la mañana se canta totalmente diferente, la misma canción. O sea, esto por los musicólogos seguro que tienen campo ahí. Yo como me limito a la letra, pues a lo mejor a la letra lo único que ha cambiado ha sido un poquito el texto, pero sí que es curioso, ¿verdad? O sea, a la hora depende de la hora de la noche en la que estés y las copas que lleves encima ya. Se canta de una forma, se canta de otra. Pues esto de que cantamos en la Ribera les llama mucho por ahí la atención a la gente, ¿eh? O sea que, ay, cantáis en las bodas y después si cantáis y ay, pues qué interesante, digo, sí. Llevo haciéndolo toda la vida, cosas interesantes. Decías algo esto. Nada, que lo que comentabais de la frase de cenar, que si pues ayuda algo en la Sierra de la Demanda, yo por ejemplo conozco en Quintanar, es muy común, y es que no recuerdo del otro lado si era Vinuesa, Covaleda o uno de estos pueblos, dicen algo parecido pero con comer. Siempre te dicen lo de, bueno, ¿has comido? Y dices, sí. Dice, qué pena, yo que te iba a invitar. ¿Has comido? No. Pues ya es hora, es tarde, tal. Lo mismo que comentabas tú. Sí. Pues supongo que todos lo adaptamos cuando queremos hablar mal de alguien y ya está. Bueno, pues, ¿qué os parece? Vamos finalizando entonces la jornada y ¿alguien quiere decir algo para finalizar? Bueno, pues nos vemos entonces por los pueblos, con mucho cuidado que todavía tenemos encima la peste y con mucho cuidado. Y bueno, pues la siguiente jornada de formación va a ser, está prevista para el 25 de septiembre, ¿vale? En agosto descansamos. Y será sobre el paisaje tradicional, el paisaje cultural del vino, ¿vale? Entonces, con el Departamento de Geografía y Comunicación de la Universidad de Burgos, y vamos a hacer una incursión ahí en el paisaje cultural. Va a ser muy interesante el valor del paisaje. Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias por tu charla, por tu conocimiento y a vosotros por la asistencia. Y bueno, pues nos vemos pronto, ¿vale, amigos? Vale. Venga, hasta muchas pronto, gracias. chao. Adiós. Adiós, muchas gracias.